En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Queremos hacer una reflexión global de un fenómeno preocupante, malo en sí mismo y augurio, además, de falta de libertades y de enfrentamientos. Hablamos de las políticas antimigración y xenófobas que tienen ejemplos más que sencillos sobre la mesa ahora mismo en el panorama internacional para entenderlo. La política migratoria de tantos y tantos países que se utiliza como elemento político, como elemento de populismo y que no responde a las realidades sociales. El caso de Donald Trump es paradigmático. En su retórica pública el presidente prometía, y sigue haciéndolo, echar a lo peor de lo peor, los asesinos, los violadores, pero no tiene en cuenta que esos se escapan mucho más fácilmente de su instrumento de represión en este ámbito del ICE y que los datos oficiales, los datos de la administración estadounidense reconocen que el 70% de los detenidos por el ICE no tienen ningún tipo de antecedente y que los que lo tienen abrumadoramente de forma mayoritaria son por delitos leves, son trabajadores bien instalados en la economía estadounidense, integrados en sus comunidades, en sus empresas, y es que al final es una herramienta política utilizable. Lo grave de esto no es la injusticia con las deportaciones masivas, sino el uso deliberado del miedo como herramienta de gobierno. Al alimentar la falsa idea de que la inmigración está inevitablemente asociada al crimen, se justifican cuestiones como el endurecimiento progresivo del aparato de represión del Estado. Hay más controles, hay más redadas, más vigilancia, más leyes de excepción. Fueron los argumentos que se utilizaron en la Alemania de entreguerras para señalar a los judíos como responsables de la decadencia nacional. Es algo que la historia nos enseña. Cuando las sociedades proyectan sus miedos sobre los más débiles, el desenlace habitualmente es una deriva autoritaria. Primero vienen los discursos, luego las leyes de excepción, la erosión institucional, finalmente el colapso de las democracias. Resulta especialmente preocupante hoy que esa dinámica se produce en paralelo a una reconfiguración como la que estamos asistiendo del orden mundial. La globalización que hemos vivido durante las últimas décadas prometía movilidad, apertura, una cierta esperanza cosmopolita y se ha roto. El comercio ya no es garantía de paz. En este contexto, los discursos nacionalistas anti-inmigración funcionan como una suerte de catalizador. Se promete un regreso a una nación pura, homogénea, soberana, protegida del caos externo, como si hubiera alguna, cuando la esencia misma de la humanidad son las migraciones. Esa promesa es un espejismo que solo puede cumplirse mediante el cierre, la represión y la exclusión. Cuando al final el inmigrante trabajador es un chivo expiatorio porque el migrante solo busca mejorar sus condiciones de vida, sostiene sectores económicos enteros y se integra en la vida social de sus países, pero claro, es el diferente, el que viene de fuera, y es un objetivo perfecto para focalizar ese mensaje por parte de quienes buscan reforzar su poder mediante el miedo. No hay más que ver lo que sucede en Estados Unidos, donde plantaciones enteras se han quedado sin jornaleros que recogerles la producción, o las cafeterías, en el sector servicios, tan proclive a utilizar esos migrantes en Estados Unidos sin papeles, que no tienen quien atienda esos servicios. El miedo se convierte al final en un capital político. El discurso populista y poco elaborado de nos invaden o nos quitan el trabajo o colapsan los servicios públicos tiene una eficacia brutal en tiempos de incertidumbre económica o de crisis de identidades nacionales. La figura del migrante como enemigo interno permite al líder populista fácilmente construir un relato sencillo, con un culpable reconocible, sin matices, sin complejidades. Es una respuesta emocional que prescinde de los datos y que va dirigido, lamentablemente, hacia la masa mayoritaria votante, que no reflexiona, que no tiene demasiada formación o que si la tiene la ha olvidado hace mucho. Se puede señalar al emigrante, se le puede identificar, se le puede perseguir públicamente, y esto, además, da réditos inmediatos en las encuestas. Pero lo que está en juego, sin embargo, va mucho más allá de los flujos migratorios, porque también en paralelo se produce una erosión institucional que abre paso al autoritarismo. El desprecio por los contrapesos, por los jueces, que en opinión de esos políticos populistas protegen a los ilegales porque están dentro de una conspiración, por los periodistas que defienden lo que es políticamente correcto, o por los políticos que no se atreven a decir la verdad porque son cobardes,
estos son los argumentos de esos populistas, no hacen otra cosa más que criminalizar a un inmigrante en la primera fase de una cadena de deslegitimación que puede alcanzar y que termina al final, de hecho, alcanzando el Estado de Derecho en su conjunto. Es lo que está pasando punto por punto en Estados Unidos, donde se desentiende la administración con esa utilización populista del servicio migratorio del ICE, incluso de lo que dicen los jueces, donde entran en los juzgados a detener a quienes están bajo la tutela judicial, donde se le hurta al migrante el derecho a una tutela judicial efectiva, que es lo mínimo en un sistema democrático. Pues bien, eso está pasando. Por eso la política migratoria es hoy un indicador claro del estado de salud democrática de un país. Los gobiernos que manipulan el miedo al migrante están deslizándose de forma más o menos acelerada hacia modelos autoritarios. Y si algo nos enseña la historia, no hay más que mirar la de entreguerras en el siglo XX, es que la demonización del otro no es una fase pasajera, es un paso previo, preparatorio. Hoy son los migrantes, mañana el opositor político, pasado los jueces o los periodistas o los malos ciudadanos, y solo será el populista quien sea capaz de decir, el que tendrá la legitimidad supuesta de decir quién es el mal ciudadano. Al final, la sociedad que necesita fabricar enemigos internos para sobrevivir políticamente abre la puerta a justificar la violencia tanto dentro como fuera de su país. Esa es la lógica que termina precediendo a las guerras y es lo que ha pasado en la historia de la humanidad, y si no reparamos en ello y no reflexionamos en qué punto estamos del desarrollo social ahora mismo, del orden internacional y de las relaciones que la componen, nos veremos condenados a volver a repetir lo que ya sucedió en el siglo XX. Es una cuestión geopolítica de primer orden la migración, no porque el migrante lo sea, sino porque el uso que se hace de él revela y modela el tipo de orden que se está gestando. Un orden que, si no se contiene, va a volver a convertirse en un escenario, como digo, en el que la historia se va a repetir, y se va a repetir como tragedia. Esperemos que alguien recapacite y que las sociedades sean capaces de darse cuenta de en qué círculo pernicioso nos han introducido aquellos que apuestan por esa polarización y por ese populismo injustificado. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque además hoy tenemos edición más corta a partir de las 2:30, especial Banco Central Europeo, con nuestros compañeros de cierre de mercados. Nos vamos, pero enseguida sigue, no se vayan, Pulso Geopolítico. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Lo primero, los titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Continúa la ofensiva de Israel en Gaza. Mientras las autoridades palestinas y organizaciones internacionales denuncian cada vez más muertes por desnutrición en la franja, Israel sigue forzando el desplazamiento de la población del enclave hacia los campamentos en la costa con constantes bombardeos. Y todo ello mientras continúan las negociaciones para un alto el fuego en Doha. El gobierno de Israel está estudiando una última propuesta de Hamás en la que solicita que las garantías para acabar con la ofensiva israelí sean por escrito y no solo verbales. Cumbre entre China y la Unión Europea en Pekín. En ella, la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen ha abogado por reequilibrar la relación entre Pekín y Bruselas, que ha llegado, dice, a su punto de inflexión. El presidente chino Xi Jinping, entre tanto, ha instado a que las relaciones entre China y la Unión Europea aporten más estabilidad y certidumbre en un contexto internacional cambiante y complejo. Estados Unidos y la Unión Europea están a punto de cerrar un acuerdo comercial. Acuerdo que impondría un arancel del 15% a la exportación de los productos europeos, aunque dicho pacto está a la espera del visto bueno del presidente estadounidense Donald Trump. Recordemos, reafirmó ayer miércoles que a los países con los que no alcance un acuerdo individual antes del 1 de agosto les impondrá aranceles que oscilarán entre el 15 y el 50%. Rusia continúa atacando Ucrania. Esta vez ha lanzado un ataque masivo contra el puerto ucraniano de Odessa, horas después de las negociaciones entre ambos países en Estambul, que han acabado sin avances hacia la paz. Kiev espera, eso sí, una próxima liberación de más prisioneros de guerra. Rusia ha aceptado que se libera a quienes llevan más de 3 años cautivos, en especial si están gravemente heridos o son jóvenes. Un avión de pasajeros con más de 40 personas a bordo se estrella en el este de Rusia. El aparato ha desaparecido del radar y poco después los servicios de rescate han encontrado en llamas sus restos. Según datos preliminares aportados por el gobernador de la región de Amur, en el aparato, un AN-24, viajaban 43 pasajeros, entre ellos 5 niños y 6 miembros de la tripulación. El enfrentamiento entre Tailandia y Camboya se salda con 9 muertos y varios heridos. Choque que ha contado con ataques aéreos y que ambos países se acusan mutuamente de haber iniciado. La contienda se produce un día después de que un soldado tailandés pisara una mina terrestre en una zona disputada entre ambas naciones. Reino Unido e India firman un acuerdo comercial. El primer ministro indio Narendra Modi firmará con su homólogo británico Keir Starmer un importante acuerdo de libre comercio entre ambos países en el marco de su visita a Reino Unido. Y acto seguido, lo que toca, que es profundizar, desarrollar en forma de crónicas todas estas informaciones, Blanca. En medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, aunque parece que el acuerdo podría llegar en breve, Bruselas mira con más atención a China. Este jueves, von der Leyen y Antonio Costa se han reunido con el presidente chino Xi Jinping en el marco de la cumbre entre ambas potencias celebrada en Pekín. Ángeles Lozano. La cumbre, que originalmente se iba a celebrar en Bruselas y que iba a durar 2 días, se redujo a una sola jornada y en Pekín, lo que indica la tensión entre las partes. En la reunión, von der Leyen ha advertido así que las relaciones están en un punto de inflexión debido a desequilibrios comerciales y ha urgido a que sean mutuamente beneficiosas. Sabemos que nuestra relación comercial actual necesita un mayor equilibrio. Reequilibrarla es una necesidad y también contribuye a fortalecer nuestra relación. ¿Qué debemos hacer para lograrlo? Creemos que ampliar el acceso al mercado de las empresas europeas en China, limitar el impacto externo de la involución y reducir los controles a la exportación son pasos importantes en cada uno de estos temas. Actualmente el déficit comercial de la Unión Europea hacia China alcanza cifras récord, unos 306.000 millones de euros, lo que genera especial preocupación respecto a los coches eléctricos y los metales críticos. En este contexto, Bruselas denuncia la sobrecapacidad y los subsidios chinos que inundan el mercado de vehículos eléctricos, así como las barreras para empresas europeas y restricciones sobre minerales críticos como tierras raras. Xi Jinping, por su parte, acusa a Bruselas de proteccionismo y urge a la Unión Europea a mantener los mercados abiertos, a evitar el aislamiento y a no construir un muro.
Los líderes chinos y europeos deben demostrar una vez más su previsión y responsabilidad, tomar decisiones estratégicas correctas que satisfagan las expectativas de la gente y resistir la prueba de la historia. Tanto China como Europa abogan por el multilateralismo y el poder constructivo de la apertura y la cooperación. Cuanto más grave y compleja sea la situación internacional, más deben fortalecer China y Europa la comunicación, mejorar la confianza mutua y profundizar la cooperación, proporcionar más estabilidad y certeza al mundo con una relación China-Europea estable y saludable. Las expectativas ya eran bajas antes de las conversaciones, que surgen en medio de la incertidumbre financiera en todo el mundo, las guerras en Oriente Medio y Ucrania y la amenaza de aranceles estadounidenses. A pesar de todo, ambas partes sí han logrado acuerdos en materia medioambiental. Han acordado continuar con la cooperación en sistemas de comercio de emisiones, en eficiencia energética, en transporte bajo en carbono y en energía limpia. Y antes de avanzar en la información geopolítica, tenemos ya sobre la mesa la decisión de tipos del Banco Central Europeo. Los deja, como estaba previsto, sin cambios en el 2%. Y tenemos avances recientes sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, solo una semana de que entre en vigor el arancel del 30%. Según la agencia de prensa francesa, diplomáticos europeos han afirmado que se está discutiendo la posibilidad de acordar una tarifa del 15% a la mayoría de productos importados desde Europa. Pablo Llanoné. El acuerdo tomaría como modelo el pacto alcanzado recientemente con Japón, que ha impuesto un arancel del 15%. De todos modos, como decíamos, no es más que una posibilidad y por ello el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, se ha mostrado cauteloso al respecto. La UE sigue colaborando intensamente con Estados Unidos a nivel técnico y político y esto es todo lo que puedo decir por el momento. No voy a entrar en detalles sobre los contactos previstos. En eso estamos centrados ahora mismo y no puedo decir mucho más. Como oyen, las negociaciones avanzan sin mucho más detalle. El 15% de aranceles puede estar sobre la mesa, pero todavía hace falta el visto bueno de Donald Trump, quien no se ha pronunciado al respecto. Todo a una semana de que entren en vigor esos aranceles del 30% que amenazan a Europa. Si esto llegase a suceder, la Comisión Europea y los Estados miembros no descartan el posible uso del instrumento anticoerción, que permitiría al bloque apuntar a los servicios digitales y financieros. Y ese es precisamente un punto clave de estas negociaciones. Trump quiere imponer aranceles sobre bienes europeos, pero no sobre servicios europeos. Antonio Bonet es presidente del Club de Exportadores. Con Estados Unidos, Europa, nuestro principal mercado de exportación, nuestro principal mercado como para inversión extranjera. Hay un déficit comercial importante a favor de Estados Unidos, del orden de 150.000 millones en bienes, pero en servicios Estados Unidos tiene un superávit en sus relaciones con Europa. Entonces, de lo que se está hablando y de lo que se está tratando y la negociación que ha puesto Trump encima de la mesa son aranceles sobre bienes, pero no sobre servicios. Pero, ¿cuál será este arancel? ¿Cuándo confirmaremos si es del 15%? Francisco Simón es responsable europeo de estrategia de Asset Allocation en Santander Asset Management. Esos avances, esos números mucho más concretos, esas cifras ya previsiblemente finales sobre el arancel que Estados Unidos va a poner a las importaciones de productos de fuera, y en este caso, ayer conocimos las de Japón y previsiblemente en las próximas sesiones, si no es hoy, tendríamos ya la cifra de Europa, ¿no? Si no es del 15%, podría rondar entre esa cantidad y el 20%. Tras sus respectivas negociaciones, Filipinas e Indonesia, precipitadas a negociar también antes de la fecha límite del 1 de agosto, se enfrentan a un arancel del 19%. Miramos ya esas negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa a Rusia de responder a la propuesta de paz de Kiev con una intensificación de los ataques con aviones no tripulados y misiles en toda Ucrania. La última ronda de negociaciones entre las dos naciones tuvo lugar ayer y acabó sin avances hacia un alto el fuego. Gemma González. Menos de una hora, apenas 40 minutos, duró ayer la reunión entre las delegaciones rusa y ucraniana en Estambul. Reunión que se saldó sin avances para un alto el fuego, pero en la que se acordó un nuevo intercambio de prisioneros, alrededor de 1.200 personas para cada bando. Rusia también ha devuelto los cuerpos de entre 6.000 y 7.000 soldados ucranianos y se ha comprometido a entregar otros 3.000. Sobre la mesa de discusión, varios asuntos. Ucrania reiteró su propuesta de un alto el fuego incondicional y un encuentro entre Zelensky y Putin, incluyendo posibles
posiblemente también a Donald Trump y Erdogan para finales de agosto. Rusia, por su parte, se mostró dispuesta a establecer 3 grupos de trabajo online, uno político, otro humanitario y, por último, un grupo militar. También se mostró partidaria de implementar pausas humanitarias breves para la evacuación y la recuperación de cuerpos. No se avanzó, sin embargo, como decimos, ni en un alto el fuego ni se fijó una cumbre presidencial. En este punto, las posiciones permanecen distantes. Según los diplomáticos turcos, la atmósfera de la reunión fue constructiva pero realista. Y hoy las tensiones entre Tailandia y Camboya han estallado en sus fronteras, dando pie a un conflicto armado con artillería y aviones de combate. Pablo. Después de meses de escalada de tensiones en las relaciones diplomáticas, hoy tropas camboyanas han entrado en la provincia tailandesa de Surin, al sureste de Tailandia y noroeste de Camboya, y se han acercado con lanzacohetes a la base militar de Mu Pa. Según Bangkok, Camboya ha abierto fuego con cohetes BM-21 Grad de origen soviético. El portavoz del Centro Tailandés de Operaciones en la Frontera ha insistido en esta versión de los hechos. A las 8:20 el personal militar camboyano abrió fuego frente a la base de Mu Pa, aproximadamente a 200 metros al este del templo de Tam en Nguyen, lo que ha obligado a la parte tailandesa a responder al fuego. Ahora hemos intensificado las medidas al nivel 4, lo que implica el cierre total de todos los puestos de control fronterizos a lo largo de la frontera entre Tailandia y Camboya. Por su lado, desde Camboya, el Ministerio de Defensa denuncia una incursión no provocada por parte del ejército tailandés y sostiene que sus ataques han sido en defensa propia. Sea como sea, el conflicto se sigue escalando, ya que en respuesta a los ataques camboyanos con cohetes soviéticos BM-21, Tailandia ha desplegado aviones de combate estadounidenses F-16 que han lanzado bombas sobre objetivos militares de Camboya. Entre tanto, hay disparos en la frontera. De momento se han registrado entre 9 y 12 civiles tailandeses muertos y al menos 2 civiles camboyanos fallecidos. Como medidas, se ha cerrado totalmente la frontera, se han evacuado a 40.000 personas y se ha expulsado a los embajadores. El conflicto armado ha estallado hoy, pero las tensiones existen desde inicios del siglo XX, cuando Francia llevó a cabo un mapeo colonial que dejó sin delimitar zonas sensibles a nivel histórico. Pablo. El punto más crítico fue el templo Preah Vihear y sus alrededores. En 1962, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de la soberanía de Camboya sobre el templo, pero no sus alrededores de 5 kilómetros cuadrados, lo que provocó una disputa armada entre ambos países entre 2008 y 2011. Las tensiones se volvieron a reactivar este mayo, cuando Tailandia prohibió el himno nacional camboyano en otro templo de peregrinación dentro de Tailandia, cerca del disputado Preah Vihear. Días después, el 28 de mayo, se produjo un intercambio de disparos en la zona conocida como el Triángulo Esmeralda, tras la muerte de un soldado camboyano presuntamente asesinado por tropas tailandesas. A pesar de los esfuerzos diplomáticos iniciados el 2 de junio, incluyendo un acercamiento ante la Corte Internacional de Justicia, la situación se ha continuado deteriorando. Entre el 17 y 22 de junio, Tailandia cerró varios pasos fronterizos, mientras Camboya ha respondido con bloqueos comerciales. El hallazgo de minas antipersonas rusas PMN2 por parte de los soldados tailandeses el 16 de julio incrementó las acusaciones mutuas. Finalmente, ayer, día 23 de julio, una explosión con estas minas ha herido a 5 militares tailandeses, lo que ha llevado a Bangkok a retirar a su embajador, expulsar al representante camboyano y suspender completamente la frontera terrestre entre ambos países. Lo demás ya se lo hemos contado. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Internacionales en este último tramo de esta edición más corta de Pulso Geopolítico. Antes de irnos al especial Banco Central Europeo, esta labor la desarrolla Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Seguimos de cerca precisamente esa disputa fronteriza de la que hablábamos entre Tailandia y Camboya.
disputa fronteriza que, como les hemos contado, se remonta a la época colonial. En este caso fue Francia la que a principios del siglo XX concedió a Tailandia el templo de Preah Vihear y sus alrededores, reclamado por Camboya. Desde entonces la región, como han visto, es un foco de tensiones. Con esto en mente acudimos a la mirada de los países de la zona, de la región, para tratar de entrever de qué lado se posiciona cada uno, Pablo. Desde Australia acuden a fuentes oficiales de Bangkok y prevalece informar de que al menos 11 civiles tailandeses han muerto en el conflicto fronterizo con Camboya. No se menciona las bajas de la contraparte de Camboya en ningún momento. Este medio se hace eco, además, de que el ministro de Salud tailandés ha dicho que las acciones de Camboya, incluido un ataque a un hospital, deberían considerarse crímenes de guerra. Desde India, entre tanto, The Hindustan Times acude también a fuentes tailandesas para informar. Y la narrativa que hacen es que Camboya atacó primero y Tailandia respondió después, desplegando aviones de combate F-16. Y desde China, The South China Morning Post se desmarca de la narrativa de India, de Australia, es lo que cabría esperar, Pablo, y destaca que aunque ambos bandos, Tailandia y Camboya, han luchado a lo largo de la frontera, es Bangkok quien ha llevado el conflicto más allá tras lanzar ataques aéreos con aviones de combate F-16. Y aunque nos encantaría que la versión de Taiwán fuese la opuesta a la de su rival, de China, lo cierto es que desde Taipei, The Straits Times parece alinearse con The South China Morning Post y apunta que la responsabilidad primera recae sobre Tailandia, quien llamó a consultas a su embajador en Camboya. Por su lado, Camboya, asegura el medio, ha atacado en defensa propia. Desde Japón concluimos este repaso express de cabeceras internacionales centrados en un asunto en concreto, pero habiendo tocado toda la zona, Nikkei Asia escoge un tratamiento más neutral y además Pablo reporta cifras de bajas de ambos bandos. Destaca además que el primer ministro camboyano, Hun Manet, ha apelado a las Naciones Unidas una reunión urgente del Consejo de Seguridad para, en palabras del líder camboyano, detener la agresión de Tailandia. Y como avanzábamos, tenemos una edición más corta porque a continuación vienen los compañeros de cierre de mercados con el especial Banco Central Europeo. Eso sí, coincide este día heterodoxo en nuestra forma con la última edición de Pulso Geopolítico de la temporada. Volveremos la última semana de agosto en torno al 25, así que sean felices, pasen un buen verano y acudan a su cita con nosotros a la vuelta de ese verano. Esto es Pulso Geopolítico en Intereconomía. ¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso, somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos, acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Desde 2005, la marca Alimentos de Segovia de la Diputación no ha parado de crecer. 20 años recibiendo nuevos socios, dando la bienvenida a nuevos productos, posicionando el producto local y poniendo alma a una tierra que respira tradición e innovación. 20 años siendo más naturales, más artesanos, más auténticos. 20 años alimentando tus sueños. En un entorno empresarial cada vez más competitivo, conseguir la certificación CIEGE de Informa y El Economista es la prueba definitiva a una gestión excelente. Ya está abierto el plazo para este año. Busca CIEGE en Google, realiza el test gratuito en la web e inicia el proceso de certificación dirigido por Informa. Destaca tu empresa frente a entidades financieras, colaboradores y clientes y mejora tu reputación de marca gracias a la visibilidad en eleconomista.es. Tu gestión, validada por los líderes. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero. Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. The ECB. Central bank governors. Inflation expectations. The main risk. Negative interest rates. Monetary policy. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. The euro does not belong to the ECB, however well it serves it. It belongs to them, to the people of Europe. La puerta a nuevas bajadas de tipos de interés se cerró de forma abrupta en la reunión del BCE de principios de junio, cuando la presidenta Christine Lagarde afirmaba de manera inequívoca que al menos por ahora se había alcanzado el destino, el objetivo de la política monetaria. Sin embargo, con la zona del euro aún tratando de alcanzar algún tipo de acuerdo comercial con Estados Unidos antes de la fecha límite, próxima semana, ese 1 de agosto, y con el euro manteniendo su fortaleza reciente, riesgos para el crecimiento y la inflación parecen inclinarse a la baja, al menos en el corto plazo, y al menos hasta que entre en vigor el apoyo fiscal de Alemania. Aunque los mercados descuentan solo una bajada adicional de 25 puntos básicos antes de finales de año, el BCE podría descubrir que su destino de política monetaria no es más que una breve parada en el camino, y eso es por lo que han optado hoy en Frankfurt. Mantiene tipos de interés de referencia sin cambios. Se toma un respiro la autoridad monetaria tras un año de relajación de su política a la espera de que se aclaren esas futuras relaciones comerciales de Europa con Estados Unidos. Gemma González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Lo primero que dice el comunicado del BCE. Pues la inflación empieza ese comunicado, y a la espera de que comience a hablar su presidenta Christine Lagarde, el BCE comienza diciendo que la inflación se sitúa actualmente en el objetivo a medio plazo del 2% y que la información disponible coincide en general con la evaluación previa del Consejo de Gobierno sobre las perspectivas de inflación. Las presiones inflacionistas internas siguen disminuyendo y los salarios, que es quizás una de las partes que más preocupa al Banco Central Europeo, crecen, pero lo hacen a un ritmo más lento. Como reflejo en parte de todos los recortes de tipos de interés anteriores del Consejo de Gobierno, la economía ha demostrado hasta la fecha resiliencia en general en un entorno global complejo. Al mismo tiempo, el BCE señala que el entorno sigue siendo excepcionalmente incierto, especialmente debido a esas tensiones comerciales. El Consejo de Gobierno, continúa el comunicado, está decidido a garantizar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo, que seguirá en un enfoque basado en los datos y reunión por reunión para determinar la orientación adecuada de la política monetaria, y vuelve a recordar que las decisiones del Consejo de Gobierno sobre los tipos se basarán en su evaluación de las perspectivas de inflación, de los riesgos que las rodean, a la luz de los nuevos datos económicos y financieros, así como de la dinámica de la inflación subyacente y la solidez de la transmisión de la política monetaria. Y volvemos a escuchar un poco el mismo mantra de todas las reuniones de política monetaria del Banco Central Europeo, aparte de decir que van a seguir siendo dependientes reunión tras reunión, que el Consejo de Gobierno, Javier, no se compromete con una trayectoria de tipos de interés específica. A esta hora se conocen también referencias económicas en Estados Unidos, como todos los jueves, peticiones semanales de subsidios por desempleo. Quedan en 217.000, por debajo de las 227.000 que esperaba el mercado. Poco impacto de la decisión del BCE en los mercados. Bolsas europeas desde primera hora con subidas. Hay avances en Eurostoxx 50 del 0,42%, 5.366 puntos. Nuestro IBEX 35 sumando un 1,8% en 14.316. Dentro de IBEX, sobre todo, mucha fuerza en bancos, sobre todo el que ha presentado resultados. Bankinter más 8,80,
de subida en 12,61. Sabadell también ha rendido cuentas, ahí la atención estaba puesta en el tema de la OPA, gana un 1,53%, 2,98, jugando la baza Sabadell para el futuro de los dividendos. En otros mercados, deuda con poquito movimiento después de la decisión de mantener tipos. Ahora mismo interés del bono alemán a 10 años en el 2,68. En Forex, mercado de divisas, sube dólar, un 0,24 en su cruce contra euro, par lo tenemos en 1,1745. Sobre el euro hablaremos mucho. Vamos a preguntar a continuación, porque tenemos ya analistas para valorar la decisión que ha tomado el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Y comenzamos con José Basagoiti, economista, CEO y fundador de Trading Pro, al que ya saludamos y le damos las gracias, como todas las reuniones de política monetaria del Banco Central Europeo, por estar siempre ahí. José, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Un auténtico placer. El placer ya sabes que siempre es nuestro. Bueno, llegó esa pausa de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Los argumentos a favor e en contra de nuevos recortes de tipos giran en torno a dos acontecimientos. Por un lado, esa apreciación del euro y los efectos económicos de la guerra comercial con Estados Unidos. Parece que hay un preacuerdo, pero siempre, como recuerdan, esa última milla es la más difícil. Sí, desde luego. A ver, el BCE ya no tiene por qué seguir bajando tipos. Creo que va adelantado con otros bancos centrales y creo que es prudente pues hacer la parada. Esto lo esperaba el mercado, es decir, no es ninguna sorpresa y ha sido una decisión insípida. Vamos a ver a Christine Lagarde, porque quizá en donde más dudas haya o donde más puede haber sorpresas es en la política no convencional, en esa parte de liquidez, ¿no?, del QE o QTE, o esa financiación a los gobiernos, sobre todo en el Estado de Francia, pues tan delicado, ¿no? De hecho, se rumoreaba, ¿no?, lo publicaba Bloomberg, que podían haber anuncios, ¿no?, de alguna política, no de compra de activos, es decir, no vamos a volver a un QE, sino a préstamos. Es decir, va a haber programas similares, pero no se van a quedar reservas para comprar directamente bonos, sino se van a quedar reservas para prestar al gobierno, en este caso, para financiar al gobierno, pero claro, esa posición se va a deshacer, entonces toda expansión monetaria al final se va a acabar revirtiendo, por lo tanto, nos vamos a quedar en el mismo nivel de liquidez, que es lo que quiero que cree, quiere el Banco Central Europeo, ¿no? No seguir aumentando las reservas, el nivel de reservas, que ha traído muchos problemas, por ejemplo, las pérdidas brutales que está teniendo el propio Banco Central. Esto es algo histórico, es decir, es que ni los arquitectos monetarios sabían un poco las consecuencias que iban a tener las políticas de flexibilización cuantitativa, y ahora estamos viendo consecuencias como la burbuja de activos, como las pérdidas en los bancos centrales, y ahora mismo se está debatiendo dentro del seno del banco si hay que volver o no. ¿Por qué? Bueno, hay que financiar a los gobiernos, sabemos que esto es importante, que además trabajan mano a mano, pero pues quizá con otros programas, insisto, ya no de compras, sino de préstamos. Y quizá haga estos comentarios, yo estoy muy atento, porque creo que le van a preguntar y me interesa mucho saber un poco el futuro, ¿no?, que va a tomar el BCE, porque posiblemente la Reserva Federal vaya por los mismos lares. Así que es muy interesante y muy importante para los mercados, porque sabemos que la liquidez es una variable crucial que correlaciona prácticamente matemáticamente, ¿no? Y a nivel de tipos de interés, pues ya hemos comentado que a pesar de que el BCE pues haya hecho recortes y la Reserva Federal no, hemos visto cómo se aprecia el euro. Esto, los libros de macroeconomía, ¿verdad?, nos han dicho lo contrario, ¿no?, que al final la paridad de tipos de interés, si tú subes las tasas en tu región, vas a apreciar la divisa. Pero he visto el efecto contrario, y esto es porque también ha habido un carry trade en renta variable. La bolsa estadounidense venía muy cara, la europea estaba mucho más barata, entonces pues ha habido mucha compra de euros para comprar bolsa europea, ¿no? Y esto ha aumentado la demanda y de ahí que hayamos tenido también esa revalorización. Y no todos son los tipos de interés, hay más factores, más variables, también las dudas que está creando Estados Unidos con la guerra comercial, y todo eso ha hecho que, a pesar de que haya diferencia en política monetaria entre Estados Unidos y Europa, pues hayamos visto una apreciación del euro que ahora seguramente está preocupando al Banco Central Europeo, porque Alemania e Italia posiblemente no estén nada contentos con tener a la divisa en los 1,17, 1,18, niveles muy altos que afectan evidentemente a toda la exportación. Con ese euro, José, hoy HSBC decía en su informe que se ha convertido en el principal valor refugio después del oro. Hay niveles críticos a considerar. En las últimas reuniones de política monetaria, BCE lo ha considerado subida de la moneda única como fenómeno transitorio manejable. Es de esperar que se mantenga alerta, ¿no?, ante posibles riesgos que vengan de ese lado, pero efectos ya lo sabemos. Estaría ejerciendo presiones desinflacionistas adicionales, podría afectar negativamente al crecimiento. Sí, bueno, en primer lugar, aclarar que el euro sí es una divisa refugio por detrás del oro y por detrás del dólar. Mucha gente habla ya de la desvalorización, pero sigue siendo
la moneda rey, no lo olvidemos, casi 2/3 partes de las reservas están terminadas en dólares. Luego es verdad que el oro pasó al euro y ya el euro estaría en tercera posición, aunque se ha mantenido muy estable, ¿no? Y dicho esto, sí, evidentemente, pues la política monetaria, al final vivimos en un entorno de tipos fluctuantes, entonces, claro, esto afecta al corto plazo. Yo digo que a largo plazo no tiene por qué afectar, porque la exportación o importación al final se vuelve menos o más competitiva y no depende un poco de la ventaja que te dé la divisa, ¿no? Pero, bueno, a corto plazo sí es verdad que deberían tratar de frenar un poco esta apreciación del euro, porque, sobre todo, Europa es un país, una región muy exportadora. Además, los motores, como Alemania, también Italia, dependen mucho de este sector y, bueno, pues una divisa tan cara, evidentemente, a corto plazo les va a perjudicar. Es verdad que Alemania le dimos con un marco muy fuerte, siendo la principal potencia del mundo. Así que no todo es eso, pero desde luego a día de hoy sí que se han hecho adictos, ¿no?, a la droga monetaria, también todo el sector exportador, y por tanto estarán tratando de evaluarlo. Aquí hay una guerra de divisas, más allá de la guerra comercial, estamos viendo una guerra clara de divisas y veremos qué cartas tiene ahora mismo el Banco Central Europeo, Europa en general, para tratar de depreciar el euro. No es sencillo, no es una cosa sencilla, aunque, bueno, la gente puede decir, oye, y que impriman y ya está. No es tan sencillo, hay muchas más variedades, como hemos comentado, y veremos cómo la capean. Desde luego Europa se tiene que centrar en eso, en el crecimiento, porque brilla por su ausencia, y bueno, más allá de pensar en solo la divisa, quizá deberíamos mirar a reformas más estructurales, lo hemos comentado mucho, ¿no? Lo decía el propio Draghi, esa desregulación, quizá empezar a reducir impuestos y devolver competencias al sector privado, cosas que parece que no están en el tablero y que no va a estar, pero quizá es donde tengamos que poner el punto de mira. Por desgracia, no soy nada optimista con todo esto. José, quizás también un poco en línea con lo que estás hablando, ¿no echas de menos mensajes más contundentes del Banco Central Europeo por el tipo de cambio? Sí, he hecho mensajes más contundentes en general de cualquier político, ¿no? Que lo que hacen es torear, ¿verdad? Hablan sin decir nada. Esto es un don que realmente tienen los políticos. Yo, por ejemplo, no soy capaz de hablar una hora y no decir nada, pero, bueno, hemos visto a Christine Lagarde como ha hecho discursos totalmente aburridos, no han hecho nada, y bueno, pues hoy esperamos que sea un poco similar. No deja mensajes contundentes, porque otra de las cosas que está debatiendo en los pasillos del sector financiero y los bancos centrales es tratar de reducir o hacer más ambiguo el guidance, ¿no? El guidance ha hecho mucho daño a los mercados, porque si tú te comprometes a una política, ya sea convencional o no convencional, luego si no la cumples, degradas tu confianza, y al final un banco central pues se apoya en eso, ¿no? En la confianza sobre sus pasivos, que es la divisa. Entonces cada vez van, y esto ya lo comentaba el propio Banco de Inglaterra y Andrew Bailey, cada vez van tirando a pues ser más subjetivos, poco ambiguos en el guidance, y dejar titulares pues que no dejen una agenda, un roadmap, ¿no? Una hoja de ruta. Entonces, bueno, si queremos algo más contundente, pues por desgracia no lo vamos a tener, y además esto es una estrategia que está siguiendo además el propio Banco Central Europeo y otros bancos centrales desarrollados. Siempre lo comentamos por aquí, ¿no, José? Ser la institución competente en materia monetaria de 19 países supone tener 19 preocupaciones, como tener 19 hijos, ¿no? Ahí están las crisis, economías que crecen por encima de su potencial, sensibilidades nacionales distintas en lo político, diferentes propensiones al ahorro. Todos parecen ir a una con la necesidad de rearmar a Europa. Esos estímulos, estamos viendo las compañías de armamento, defensa en bolsa. Ahí el BCE puede salir perdiendo, ¿no?, en pleno ciclo de recortes de tipos, toda esa masiva inversión en defensa, aparte de la deuda, ¿no?, que se contraiga para su financiación, promete generar una cosa a corto plazo, que es más gasto e inflación. ¿Puede ser eso un dolor de cabeza para el BCE, que parece por fin tener atada, controlada la evolución de la inflación? Pues a ver, depende de cómo lo miremos. A nivel mercados financieros es muy bueno, ¿no?, que se aumente el gasto público, porque es más liquidez y esto, sabes, que impacta de manera muy positiva en el precio. Ahora bien, a nivel de economía real, eso que comentas, ¿no?, hay un riesgo inflacionario claro, muy evidente, que posiblemente acabe saltando. Ya estamos viendo, de hecho, repunte en Estados Unidos, por ejemplo, en Reino Unido, y bueno, Europa importa mucha inflación, es una región que importa mucha inflación, y además si le añades, pues lo que comentas, este gran riesgo derivado del brutal gasto público que va a estar financiado más con deuda, pues esto es y posiblemente acabe siendo monetizado, pues esto, el riesgo es evidente, y yo ya lo he comentado, no es sorpresa, porque lo tengo ya en mis previsiones, ¿no?, que vamos a un entorno, quizá otro lustro, donde estemos con inflaciones muy por encima del 2%, quizá en el 3,5%, y nos vamos a tener que acostumbrar. De hecho, no creo que se esté combatiendo esa inflación, porque grandes gobiernos muy endeudados están siendo muy favorecidos. Claro, de cara a las cámaras dirán algo,
pero por detrás creo que están encantados con una sonrisa oreja a oreja cuando van diluyendo en términos reales su deuda, ¿no? Y no crea mucha revuelta. Una inflación del 3%, pues la sociedad más o menos la aguanta, no hay mucha queja, entre comillas, aunque es un robo, pero silencioso, entonces más o menos lo aguantan. Y luego a nivel, comentabas, ¿no? Ya por acabar y poner el punto final, hablas de la dificultad, ¿no? Que es al final hacer una política común monetaria para países tan diferentes, con tantas velocidades. Bueno, en general, si ya es complicado, ¿no? Al final, dirigir centralizadamente cualquier cosa, pues aunque sea un pueblo, un municipio, un ayuntamiento, imagínate pues una región tan diferente, ¿no? Esto lo estudiaba Mises, ¿no? En 1920 con esa imposibilidad del socialismo económico y se traduce exactamente igual a la política monetaria. Un arquitecto como es el BCE no puede de ninguna manera gestionar bien, no cuenta con la información suficiente ni los incentivos para hacerlo. Lo puede intentar, pero va a fallar constantemente. Entonces no nos tenemos que sorprender cuando vemos que llegan tarde a todo, ¿no? Es que es imposible. No es porque sean malos, sino porque por definición científica no van a poder llegar nunca, ¿no? Y bueno, si le añades dificultad como velocidades que estás comentando, pues mucho más difícil, ¿no? Pues José Basagoiti, CEO, economista, CEO y fundador de Trading Pro. Como sabes, muchísimas gracias, como siempre, por tus intervenciones con los especiales del Banco Central Europeo. Se está retrasando esa rueda de prensa de Christine Lagarde y Luis de Guindos. Tenía que empezar a 45, se están retrasando unos minutitos. Enseguida conectaremos. José, que pases un magnífico verano y nos veremos para la reunión de septiembre, a ver qué es lo que sucede. Un placer, como siempre. Buen verano. Hasta pronto. Gracias por la invitación, un abrazo a los dos. Chao. Adiós, José. Van tomando posiciones en sus atriles Christine Lagarde, la vemos a Gemma vestida de azul. Oye, vuelve a llevar pañuelo. Sí, lo que no vemos si lleva alguna insignia o algún broche del típico sí. búho. Luis de Guindos, es de esperar que también le pregunten algo. Mientras esperamos primeras declaraciones al inicio, lo que hace Christine Lagarde es prácticamente leer el comunicado. Nos acompaña también por aquí en el estudio Rui Motaguedes, director de inversiones en Loreto Inversiones. ¿Cómo estás, Rui? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar. Nada, vosotros. ¿Qué te ha parecido el comunicado? Y ahora pendientes de Lagarde. Bueno, lo que se esperaba, o sea, no ha salido nada nuevo. El Banco Central dice que mantiene todas las posibilidades sobre la mesa y que se quedará dependiente de esos datos que saldrán a lo largo del verano para tomar alguna decisión más allá en septiembre o para finales de año. O sea que justo en línea con lo que se esperaba. No ha habido ninguna sorpresa. También desde hace tiempo ya se barajaba esa pausa que hoy ha hecho el Banco Central Europeo. Quizás mejor guardarse alguna bala en la recámara, algo de munición, por si la guerra comercial va más. Sí, yo creo que desde luego sí, pero bueno, yo creo que es lo que dice el comunicado, o sea, la inflación está en el 2%, que es el objetivo. Sí. Si miramos a largo plazo, el Banco Central ha sido capaz de mantener la inflación en torno a ese 2%, aunque es verdad que en los últimos años con la crisis del COVID se ha disparado, pero estamos a través de él. Y por ahora seguimos con prácticamente pleno empleo en Europa, o sea, la tasa de paro más baja de la serie histórica que tenemos desde que tenemos el euro. Entonces, no hay motivo para bajar más los tipos ahora y, como dices, esperar un poco a ver cuáles los efectos de esta guerra arancelaria con Estados Unidos y ya veremos si ese impacto en la actividad económica hace con que el banco baje algo más antes de final de año, que yo creo que sí. Enseguida seguimos hablando contigo, con Rui, ya tenemos a Christine Lagarde en directo. Interest rate cuts, the economy has so far proven resilient overall in a challenging global environment. Está hablando Christine Lagarde, como decías, Javier, lo primero que hace es leer el comunicado de la reunión de política monetaria celebrada este jueves, en la que el Consejo de Gobierno ha decidido mantener sin cambios los 3 tipos de interés clave del Banco Central Europeo. La inflación se sitúa actualmente en el objetivo a medio plazo del 2%, nos lo estaba contando también ahora Rui. La información disponible coincide en general con la evaluación previa del Consejo de Gobierno sobre las perspectivas de inflación, unas presiones inflacionistas internas que han seguido disminuyendo y los salarios creciendo a un ritmo más lento. Como reflejo de los recortes de tipos de interés anteriores del Consejo de Gobierno, que es lo que estaba diciendo ahora mismo la francesa, la economía ha demostrado hasta la fecha resiliencia en general en un entorno global complejo.
un entorno que sigue siendo excepcionalmente incierto, especialmente debido a las disputas comerciales. Estamos también muy pendientes de ver qué es lo que sucede si finalmente hay un acuerdo con Estados Unidos, pero esa incertidumbre todavía sigue estando muy presente en los comunicados del Banco Central Europeo. Vamos a seguir escuchándola. The economy grew more strongly than expected. This was partly because firms front-loaded exports ahead of expected tariff hikes. But growth was also... Continúa hablando la francesa sobre el crecimiento de la economía de la zona euro, que está dando muestras de esa resiliencia, de esa fortaleza. El Banco Central Europeo sigue decidido a garantizar que la inflación se estabilice en el objetivo del 2% a medio plazo. Podría haber algunos repuntes puntuales. Vuelve a repetir que seguirá un enfoque basado en los datos y reunión por reunión para determinar la orientación adecuada de la política monetaria. Y también vuelve a repetir que no hay ninguna trayectoria de tipos de interés específica y creo que el Consejo de Gobierno no se compromete con ello. Luego es de esperar, Rui, que le pregunten por el euro. Hemos estado hablando antes con José Basagoiti de Trading Pro. ¿Hasta qué punto la evolución de la cotización de la moneda única refleja expectativas de movimiento sobre tipos de interés? A ver, está claro que eso es el principal motor del movimiento de las divisas, pero aquí yo creo que hay que puntualizar una cosa importante, que es cuando miramos los tipos de interés en Estados Unidos y nos parecen muy altos comparado con Europa, pero aquí no estamos mirando el tipo de interés cubierto. O sea, cuando yo lo miro, pero hago la cobertura de mi exposición al dólar, entonces este diferencial de tipos ya no es así tan grande, ¿vale? Ahí el diferencial es muy pequeño. Y otros riesgos, como hemos tenido en estos últimos meses, como sea riesgos geopolíticos, de mayor incertidumbre, o incluso de traslado de capitales de una economía a otra, ya sea por inversiones directas o ya sea por inversiones en activos financieros, pueden hacer mover la moneda, ¿vale? Dicho esto, a estos niveles, el euro, yo no creo que sea preocupante el nivel a donde estamos a día de hoy. Creo que todavía es un nivel bastante razonable. El dólar sigue a niveles históricos muy caro comparado con el euro, o sea, tendría que bajar bastante más. Yo creo que la tendencia va a ser esa, o sea, que seguiremos viendo un euro fuerte. Para mí el mayor riesgo no es tanto si sigue subiendo, pero a qué velocidad. Porque es verdad que desde inicio de año hasta ahora el euro ha subido más de un 10%. Si ahora hasta final subiera otro 10%, entonces eso sí, sería un choque muy potente para la economía europea. No siendo así, yo creo que el Banco Central seguirá con su política de decir que no le preocupa mucho el euro a estos niveles y que no hará nada en ese sentido. ¿Conviven bien la política monetaria y la política fiscal expansiva? No. A ver, si tenemos las dos expansivas, no. Eso ya lo hemos visto en el pasado y no nos va muy bien. Y no sale bien. No sale bien. Dicho esto, yo creo que hay que matizar un poco, porque es verdad que ahora se habla mucho de gasto en defensa, que vamos a gastar todos un 3,5%, un 5% del PIB, pero cuando miramos, para empezar, estamos hablando a horizontes muy largos para llegar a esos niveles, porque cuando miramos los próximos años, el propio Banco Central Europeo en sus previsiones de junio, lo que nos dice es que el déficit fiscal en el área euro se va a mantener en torno al 3,1, 3,2 en los próximos años. Entonces el impulso fiscal no es grande en el corto plazo. Y a largo plazo podemos hablar de otro tema. Y de hecho el crecimiento tampoco es muy potente. O sea, este año se espera un 0,9, el año que viene un 1,1. O sea, todavía estamos en un entorno de crecimiento relativamente moderado, incluso para el área euro, que no tiene el mismo potencial de crecimiento que Estados Unidos. Entonces, yo creo, por eso decía al inicio, que creo que el Banco Central tiene margen para bajar un poco más los tipos, pero por supuesto que tendrá que esperar para ver también qué impacto este tema todo arancelario podrá tener en estos próximos meses. Sobre política fiscal hablando, Christine Lagarde dice que debería hacer a la economía más productiva, mayor gasto en defensa, en infraestructuras, asegura la presidenta del BCE, va a apoyar, va a soportar el crecimiento económico. Y tema bancos, próximos test de estrés, pruebas de resistencia a las entidades financieras. BCE parece que va a añadir el parámetro de toda la crisis geopolítica. Bancos expuestos, sensibilidad
a tipos de interés es el precio de su materia prima. ¿El riesgo geopolítico lo tienen bien controlado los bancos o claro, puede empeorar según están las cosas? Vamos, yo creo que el riesgo geopolítico nadie lo tiene bien controlado, ¿no? Dicho esto, es curioso porque el Banco Central lo que ha dicho es que para 2026 pide a los bancos que le diga cuál son los riesgos geopolíticos y cómo afectan su balance, ¿no? O sea, no es tanto que el Banco Central Europeo sepa cómo hacerlo. Él está pidiendo a los bancos que lo miren. ¿Qué es lo que yo creo aquí? Yo creo que, vale, por supuesto que merece la pena mirarlo, pero hay que pensar que el negocio de los bancos es principalmente doméstico, de casi todos los bancos. La mayor parte de su negocio es doméstico. Doméstico, digo, dentro de su país, dentro del área euro. Entonces, ¿puede tener un impacto? Sí, pero será un impacto limitado. No es como los tipos de interés tienen un impacto mucho más potente en un balance del banco do que si de repente Estados Unidos decide subir o bajar los aranceles. Pues serían impactos secundarios desde mi punto de vista porque afectarían las empresas a quien el banco da crédito, ¿no? O sea... Hoy apuntaba González Bueno del Sabadell, apostaba por las fusiones transfronterizas. Ya veremos cómo termina BVA Sabadell. Esas fusiones transfronterizas les expondría más o menos a toda la incertidumbre exterior. Yo creo que menos, porque, a ver, ¿cuál es la gran diferencia entre los bancos europeos y los americanos, que son al final gigantescos y tienen mejores rentabilidades? Es principalmente el tamaño. Es verdad que nosotros aquí en Europa, aunque digamos que no queremos defender nuestros bancos de cada país, pero la verdad es que sí. Entonces siempre ponemos trabas, ya sea bancos, sean empresas de telecomunicaciones, lo que sea. Entonces al final nos estamos quedando atrás de otros bancos, principalmente los americanos, justo por ese tamaño más diminuto. Entonces yo creo que deberíamos seguir en ese intento de mejorar este mercado único que todavía no lo es. Sigue siendo la asignatura pendiente. Vamos, desde luego. Pero desde luego, lo lleva haciendo desde hace tiempo, lo volvió a recordar el expresidente del BCE, Mario Draghi, en ese informe de productividad. Pero me temo que sigue estando en un cajón guardado de la mesa de los ejecutivos, pero no hay manera de conseguir dar pasos hacia adelante. Pues estamos a punto casi ya de despedir este especial y algo ya muy breve, Rui, para terminar. Estoy leyendo la rueda de prensa de lo que está diciendo Lagarde y habla de reforzar la Unión Europea en el contexto actual, que el BCE considera crucial reforzar. ¿Desde qué punto de vista? ¿Cómo lo deberíamos entender? Yo creo que reforzar, por un lado, por la parte de mercado de capitales, también con lo que tú decías, tener entidades más europeas, más fuertes, más grandes, y por otro lado, yo creo que ella no lo dirá, pero también un mercado de deuda común que llevamos años hablando de ello e intentando sacarlo adelante, es algo que no se ha podido hacer. Justo ahora estamos otra vez discutiendo el próximo presupuesto europeo y estamos hablando de 2 billones de euros, que nos parece muchísimo, pero cuando lo miramos para el tamaño de lo que es el área euro es diminuto, y aún así tenemos mucha resistencia por parte de los países de sacarlo adelante porque no quieren perder más competencias para Europa, ¿no? Entonces yo creo que como ya ha dicho Draghi, tenemos aquí muchas tareas pendientes que harían falta completar lo antes posible. Resumen de todo lo que nos está diciendo Christine Lagarde, viendo todas las transcripciones, podría servir que todo está bien, y lo que no está bien pues no es culpa de la francesa. Rui Mota Guedes, director de inversiones en Loreto Inversiones, que vaya muy bien el verano. Ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente. Esperamos la próxima. Hasta pronto. Ahorrador, ¿no conoces Rising? R de rápido, A de ahorro, I del interés que pones y SIN de sin complicaciones. Abre una cuenta Rising en Rising Bank y accede a más de 100 depósitos y cuentas de ahorro de bancos de Europa y España. Lleva tus ahorros a nuevas alturas en Rising.com. La cuenta Rising tiene un indicador de riesgo verde 1/6. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósitos alemán hasta 100.000 euros por depositante. Mar Azul.
La fuerza del azul para tu cuerpo. Rico en ficocianina, un poderoso antioxidante que refuerza tu sistema inmunológico y te llena de energía. Menos cansancio, más vitalidad, más defensas. Bébelo cada día y siente la diferencia. Mar Azul, el impulso natural que tu cuerpo necesita. Encuéntralo en Sol Naturaleza o llamando al 91 31 31 409. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad, sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.